Imagínate frente a un cuerpo que desafía todas las leyes de la ciencia, un cuerpo que, incluso después de más de 140 años, permanece intacto, sin señal alguna de descomposición, como si el tiempo lo hubiera olvidado. Y si te dijera que ese cuerpo pertenece a una joven humilde y enferma que vio a la Virgen María con sus propios ojos, lo que estás a punto de descubrir puede sacudir tus creencias, despertar memorias dormidas y reavivar una llama de fe que creías apagada. Esta es la historia de Santa Bernardita Soubirous, y la reciente revelación del Papa León XIV está conmoviendo a millones en todo el mundo. Dale like, comenta o comparte si esta historia ya tocó tu corazón. Al principio, pocos creyeron. Una niña delgada, asmática, sin educación, que vivía con su familia en una antigua cárcel en Lourdes, Francia. Nada en ella parecía extraordinario, pero fue precisamente a esa niña de 14 años a quien la Madre de Dios se le apareció. Pero había algo que nadie sabía. Aquella visión no fue simplemente un consuelo, fue un llamado divino, un sello del cielo sobre una misión que resonaría a través de los siglos. Las autoridades se burlaron, intentaron silenciar su voz, pero Bernardita permaneció firme. Su serenidad, su paz interior, su insistencia conmovieron hasta a los corazones más duros. Era evidente, había algo más allí. Lo que pocos sabían es que, durante las apariciones, la Virgen le pidió a Bernardita que cavara la tierra cerca de la roca. De allí brotó una fuente, pero no era agua común. Ese manantial se convertiría en un lugar de curación, milagro y esperanza. Y todo comenzó con una niña que apenas sabía escribir su propio nombre. Ese fue solo el comienzo de algo mucho más grande. En cada visita de la señora vestida de blanco y azul, Bernardita ganaba fuerza, a pesar de sus enfermedades. Y aun cuando fue llevada al convento, nunca buscó fama. Sus palabras eran sencillas, pero llenas de verdad. Su sufrimiento fue ofrecido como oración. Cuando murió en 1879, parecía que su historia había terminado, pero Dios tenía otros planes. 30 años después, al exhumar su cuerpo, los médicos quedaron atónitos. Piel suave, uñas intactas, sin olor, sin descomposición. Los exámenes médicos realizados en 1909, 1919 y 1925 confirmaron lo mismo. Nada en el cuerpo de Bernardita había cambiado. No era un caso común de conservación, era algo que desafiaba toda explicación natural, como si la misma mano de Dios hubiera protegido ese cuerpo para que siguiera testimoniando su amor. Desde entonces, peregrinos de todo el mundo han viajado a Nevers, Francia, donde el cuerpo incorrupto de Santa Bernardita reposa en un relicario de cristal. Muchos relatan sentir paz, sanación, renovación espiritual con solo contemplar aquel rostro sereno, como si estuviera dormida. Y ahora, con la declaración del Papa León XIV, el mundo vuelve su mirada hacia este milagro vivo. Miles de fieles se unen en oración, comparten testimonios y redescubren una fe que creían perdida. Dios aún habla, Dios aún actúa, Dios sigue eligiendo a los humildes para manifestar su gloria. En el próximo capítulo, profundizaremos en los milagros documentados en Lourdes que siguen desafiando a médicos y científicos hasta el día de hoy. ¿Crees que una simple gota de agua puede curar un cáncer terminal o hacer que un ciego vuelva a ver? Pues eso es exactamente lo que ha estado ocurriendo durante más de un siglo en un pequeño santuario francés que jamás ha dejado de brotar. Esperanza, Lourdes, el mismo lugar donde Bernardita vio a la Virgen, sigue siendo escenario de milagros que desafían a médicos y escépticos hasta el día de hoy. Prepárate para conocer testimonios que tocarán tu corazón y fortalecerán tu fe de forma sobrenatural. Cada año, más de 6 millones de peregrinos viajan a Lourdes. Vienen de todos los continentes, traen muletas, diagnósticos dolorosos y oraciones silenciosas. Pero muchos regresan sin las muletas, y con nuevos exámenes que muestran algo que la medicina no puede explicar. Pero había un detalle que casi nadie conocía. Cada curación reconocida por la Iglesia pasa por un proceso riguroso. Son años de análisis, comisiones de médicos y científicos,
muchos de ellos sin fe que confirman aquello que han presenciado con sus propios ojos. Hasta hoy, la Iglesia ha reconocido oficialmente 70 curaciones milagrosas en Lourdes, pero los testimonios no oficiales se cuentan por miles. Personas como Jean-Pierre, un francés que sufría de esclerosis múltiple y dependía de una silla de ruedas, tras bañarse en el agua de Lourdes, se levantó ante los ojos de todos y caminó, como si nada hubiese pasado. O Chiara, una italiana diagnosticada con cáncer terminal, fue a Lourdes como su último deseo. Tras sumergirse en la piscina del santuario, su cuerpo reaccionó de forma inmediata. Los exámenes posteriores mostraron, no había ni rastro del tumor. El médico solo escribió, sin explicación científica, y esto es solo el comienzo. También está el caso conmovedor de una joven madre española cuyo hijo nació con parálisis cerebral severa. Sin esperanza, lo llevó a Lourdes. Cuando sumergió los pies del niño en el agua milagrosa, él abrió los ojos por primera vez. Días después, comenzó a mover sus extremidades. Hoy, con 12 años, corre, juega al fútbol y da testimonio alegre de lo que Dios hizo por él. Milagros así no son leyendas antiguas, son testimonios actuales, documentados, vividos por personas comunes como tú y como yo. Si esta historia ha tocado tu corazón, comparte este video con alguien que necesita esperanza. Muchas veces, el milagro comienza cuando compartimos la fe. Lourdes es más que un santuario, es un grito del cielo para todos nosotros. Dios no está muerto, Él actúa, Él sana, Él escucha, y Él responde con amor y poder. Lo que ocurrió con Santa Bernardita no fue solo para ella, fue para cada uno de nosotros, para que no perdamos la esperanza, para que no dejemos de orar, para que sigamos creyendo en lo invisible. En el próximo capítulo, exploraremos la misión silenciosa de Bernardita en el convento, y cómo su humildad conquistó el corazón de Dios. ¿Alguna vez te has sentido olvidado, como si tu dolor no importara a nadie? Santa Bernardita vivió así durante años, pero todo el cielo estaba atento a cada uno de sus suspiros. Después de las apariciones, Bernardita no se convirtió en una celebridad, no buscó aplausos, cargos ni honores. Al contrario, eligió desaparecer, esconderse en el silencio de un convento en Nevers. Y fue en ese silencio donde Dios realizó su obra más profunda. Al llegar al convento de las Hermanas de la Caridad en 1866, Bernardita fue recibida con cierto escepticismo por algunas religiosas. Para muchas, ella era la vidente de Lourdes, y esperaban milagros o visiones constantes. Pero Bernardita nunca buscó protagonismo. Por el contrario, realizaba las tareas más humildes: cuidar enfermas, limpiar, coser, cocinar. Y lo hacía todo con una sonrisa discreta, ofreciendo cada gesto a Dios. Pero había algo que sus compañeras no veían. Bernardita sufría intensamente, cargaba dolores físicos, crisis respiratorias, fiebres constantes. Y aún así, su oración era constante: Señor, lo doy todo por amor. Un día, cuando le preguntaron sobre las apariciones, respondió con una humildad desconcertante: la Virgen me usó como una escoba para limpiar. Cuando terminó, me dejó en mi rincón. Esta frase revela su corazón, sencillo, entregado, desapegado. No quería ser vista, solo quería amar a Dios desde el anonimato. En tiempos donde todos buscan reconocimiento y validación, Bernardita nos enseña la grandeza del silencio y la ofrenda oculta. Ella comprendió el valor redentor del sufrimiento unido a Cristo. Durante sus años en el convento, Bernardita se transformó cada vez más en un reflejo de la cruz. Sus enfermedades se agravaban. Aún así, seguía cuidando a sus hermanas con ternura. Muchas veces era incomprendida, algunas la trataban con frialdad, pero ella nunca respondía con resentimiento. Su respuesta era siempre el silencio, la oración, el perdón. Fue vista muchas veces pasando noches enteras en adoración silenciosa ante el Santísimo Sacramento, con lágrimas discretas corriendo por su rostro. Se consumía como una vela encendida ante Dios. El 16 de abril de 1879, Bernardita exhaló su último suspiro. Con 35 años,
entregaba su alma al Señor con una sonrisa. Sus últimas palabras fueron: Santa María, Madre de Dios, ruega por mí, pobre pecadora. Su cuerpo, como sabemos, permaneció milagrosamente preservado, pero aún más impresionante fue el legado de su humildad, porque el verdadero milagro no está solo en su cuerpo incorrupto, está en el alma profundamente entregada que vivió escondida, pero nunca olvidada por Dios. En el próximo capítulo, entenderemos qué significa el milagro del cuerpo incorrupto de Bernardita para nuestros días, y cómo puede transformar tu propia vida. Y si te dijera que el cuerpo incorrupto de Santa Bernardita no es solo un milagro del pasado, sino un mensaje vivo para tu presente, sí, aquello que desafía a los médicos e intriga a los científicos todavía habla, todavía inspira, todavía sana corazones. Lo que descansa en Nevers no es solo un cuerpo preservado, es un testimonio del cielo gritando a la tierra: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. En tiempos de duda, crisis y desesperanza, la figura serena de Bernardita, con su rostro tranquilo como quien duerme en paz, nos recuerda que la fe no es una teoría, es una presencia real. Pero hay algo aún más profundo detrás de este milagro. La Iglesia nunca ha declarado incorrupto un cuerpo sin antes someterlo a rigurosos exámenes, y en el caso de Bernardita, fueron 3 exhumaciones, con médicos independientes y sin vínculos religiosos, que confirmaron: el cuerpo no se deterioró, músculos flexibles, piel intacta, órganos preservados. Esto no es común, esto no es natural, esto es Dios diciendo: ella decía la verdad. El Papa León XIV, al reconocer oficialmente la condición milagrosa del cuerpo de Bernardita, hace mucho más que una declaración, enciende una llama de fe en el corazón de un mundo cansado, un mundo que ya no sabe en quién creer. Pero cuando miramos ese cuerpo intacto, después de 140 años, nos enfrentamos a una pregunta: ¿y si todo esto fuera real? ¿Y si el cielo realmente tocó la tierra? ¿Y si la gracia aún está disponible para nosotros? Hoy, cada peregrino que visita Nevers experimenta algo difícil de explicar: una paz envolvente, un silencio que habla, una presencia que consuela. Hay relatos de conversiones instantáneas, lágrimas de arrepentimiento, decisiones de vida transformadas. Muchos llegan escépticos, y se van orando; otros llegan rotos, y se van renovados, porque Bernardita no es solo un recuerdo, es un canal vivo de la misericordia de Dios. Su cuerpo preservado es el eco de una promesa: yo estaré con ustedes. Y ahora te invito a llevar este mensaje más allá. Compártelo con alguien que ha perdido la fe. Háblale a quien necesita esperanza. Reza por quien ya no cree en milagros. Porque la historia de Bernardita es, en verdad, nuestra historia. Somos pequeños, limitados, frágiles, pero en manos de Dios, hasta nuestro dolor se convierte en milagro. Que la vida de Santa Bernardita reavive en ti el deseo de buscar el cielo, que su humildad inspire tu caminar, y que el poder que preservó su cuerpo toque también hoy tu corazón. Si este viaje tocó tu alma, compártelo con alguien que necesita esta luz. Tú puedes ser el puente hacia un milagro.